Gracias, la doctora Lorian Jiménez Fibi. Ella es fundadora y jefe del Laboratorio de Genética Molecular de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la UNAM. Es fundadora y directora general de la iniciativa Salvemos Conciencia, doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología por Harvard University. Recientemente, en enero, publicó con Editorial Planeta un libro que se llama Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Le damos la bienvenida a la doctora Lorian Jiménez Fibi. Gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Es un placer, un honor para mí estar aquí con ustedes. Como saben, bueno, yo también he dedicado mi vida a la academia, a la enseñanza, a la investigación. Así que somos muy afines en ese sentido. Desde luego creo firmemente que el mundo o nuestro país, pues, no puede avanzar si no es con educación de calidad que sea, que esté al alcance de una proporción muy grande de la población. Entonces, lo que nos interesa es esto, prevenir la acumulación de aerosoles en los espacios cerrados. Y para ello hay una fórmula que es, en realidad es relativamente sencilla y económica, de hecho, que es pues abrir ventanas y puertas. La mejor solución a esto es la ventilación, y si puede haber ventilación cruzada, mejor. Esto, claro, no soluciona todos los espacios, porque no todos los espacios cerrados pueden ventilarse con aire del exterior, o suficientemente con aire del exterior por su arquitectura. Entonces, la ventilación es indispensable. Si no se tiene forma de ventilar de forma cruzada, se pueden ayudar el recambio de aire dentro de un espacio cerrado utilizando ventiladores simples de pedestal o de mesa, viendo hacia la salida, es decir, viendo hacia las puertas o ventanas abiertas para ayudar a este recambio, ¿no? Y esto se puede monitorear y vigilar la calidad del aire en los espacios cerrados utilizando medidores de CO2. Desde luego, el uso de cubrebocas tiene que ser obligatorio, de cubrebocas bien ajustados, de alta calidad y bien colocados en todos los espacios cerrados, y aquellos espacios que no se puedan ventilar adecuadamente requieren tener filtros EPA, o donde sean espacios en donde se generan aerosoles, como las clínicas odontológicas, etcétera, en donde el trabajo o la actividad que se realiza en ese espacio es generador de bioaerosoles provenientes del ser humano, ¿no? Entonces, en general, esto se considera que ningún sitio cerrado debe rebasar de 700 a 800 partes por millón de CO2. El CO2 sirve como un indicador de los aerosoles o las partículas que están suspendidas en ese espacio y nos permiten tener una indicación de cuál es el nivel de riesgo de contagio que hay en ese espacio. Entre más se eleve el CO2, quiere decir que un porcentaje mayor del aire que hay adentro de esa habitación es aire que ya pasó por los pulmones de otras personas, queriendo decir que es aire que vamos a respirar, el aire que ya fue respirado por alguien más. Y si esa persona está contagiada, estamos respirando su virus. Entonces, en Salvemos Conciencia lo vimos así, para las aulas, ¿no? En las escuelas. Y con eso termino. Hablamos de sitios cerrados inteligentes. Y creo que hoy por hoy necesitamos convertir todos nuestros espacios cerrados, no solo en las escuelas, los espacios cerrados en general, que van más allá de los espacios en donde convivimos con nuestra familia cercana, sino que convivimos con otras personas, espacios de trabajo, espacios de convivencia, etcétera. Tenemos que seguir estas reglas, y esta es la manera más efectiva, más eficiente y más económica de tratar de controlar este problema, ¿no? El uso de cubrebocas, desde luego, esto tiene que ser obligatorio, y repito, ya no es el que sea, son cubrebocas de buena calidad, bien ajustados y correctamente colocados, ¿no? Dos, abrir, ventilar y ventilar. Eso es muy importante. Queremos alcanzar entre 6 y 10 recambios de aire en el espacio por hora. Eso también ya lo dije. Nos podemos ayudar, como en esta ilustración están las ventanas abiertas, claro. Vamos a decir que este es un aula en donde del otro lado no hay ventanas, entonces no hay
ventilación cruzada, ¿no? Entonces, se pueden ayudar con estos ventiladores viendo hacia las ventanas, y esto provoca, facilita y estimula el recambio, ¿no?, entre el aire interior y exterior, y mantiene bajo los niveles de partículas en ese espacio. Vigilar con monitores de CO2, siempre tener cuidado con los tiempos de permanencia. El riesgo de un espacio es directamente proporcional al tiempo que permanezcamos en ese espacio, ¿no? Entonces, bien, y la utilización de filtros EPA o MERV 13, que ayudan a disminuir la cantidad, a purificar, esos son purificadores, a purificar el aire dentro de estos